Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Marcial Fabricano. Él es el líder indígena de la Amazonía, el Oriente y el Chaco de Bolivia. Vamos a hablar precisamente sobre la problemática indígena, los problemas que tienen los indígenas, una serie de demandas que están sin resolverse hace muchísimo tiempo. Recordemos que hace un par de años hubo una marcha indígena desde Trinidad hasta Santa Cruz. Marcial, ¿qué pasó en estos 2 años después de la marcha? Muchas gracias, doctor. Apenado por situaciones que son tan injustas, el vivir en un país, no estoy lamentando el ser boliviano, nada de eso, pero lamentar que estemos inducidos a una corriente, a implementar un régimen que a toda costa quiere imponer, quiere someter y que ya lo está haciendo. Oye, y como que los bolivianos, y en caso particular nosotros los que habitamos acá en las regiones benditas del Oriente, el Chaco y la Amazonía, como que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta, pero nos traiciona eso que yo le llamo nuestra buena fe. Todo lo hacemos por confianza, todo es creíble, todo lo que escuchamos es bueno, porque hay una tesis que capaz de convencer, pero que cuando ya encontramos contradicciones en los hechos, ahí ya es grave. Y en esa etapa yo siento que estamos ahora. Por ejemplo, usted me preguntó eso, ¿qué pasó con la marcha? Nosotros no nos crucificamos porque sabemos lo que pensamos. Sabemos que somos bolivianos, somos parte de este Estado, sabemos que hay una constitución y nos agarramos de eso. ¿Ya? Por eso hicimos nuestra marcha, tuvimos un resultado de la marcha como es el Parlamento de Naciones y Pueblos Indígenas. Nadie nos empujó, no tuvimos asesores técnicos, por decirlo así, pero lo que sentimos fue la comprensión, la tolerancia y la suma solidaria del pueblo en general. ¿De las autoridades? De las autoridades, diría, departamental, abrieron sus brazos, estuvimos para los saludos y todo, ¿no? Son nuestras autoridades, están en sus funciones, pero autoridades nacionales para nosotros no hubo. No hubo autoridades que nos tengan la voluntad. Y pese a que llenan la boca el gobierno diciendo que es un gobierno de los Por indígenas. Favor. Y eso es lo que nosotros... Plurinacional. Por eso es lo que comencé diciendo, nos apena, me apena, ¿no? Que eso sea así. Pero parece que no tienen cara, digamos, para reflexionar, porque al final de cuentas son gobiernos de un país, son los representantes de un Estado, ¿no es cierto? Y pues no sé cómo se puede entender en esas instancias donde se analizan, se evalúan, digamos, las funciones de autoridades y las políticas de Estado en los diferentes estados de los países que constituyen, por ejemplo, la ONU, por decirlo, ¿no? Entonces no sé cómo lo evaluarán eso. Lo verán de maravilla porque el discurso ha llegado allá, de maravilla, por supuesto, y yo llamo a eso, ¿sabe qué yo llamo? Sorprendiendo la buena fe de la comunidad internacional. Marcial, una curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre los indígenas de tierra baja, que son ustedes, versus los indígenas del altiplano, por ejemplo? Mire, a ver, voy a intentar a decir algo de esto. Choquehuanca es un indígena, porque en las necesidades y en nuestros intereses son los mismos. Todos queremos vivir con dignidad, con todo. Me imagino que eso mismo debe ser el pensamiento de los hermanos indígenas andinos. Por lo menos para nosotros nos aferramos a seguir luchando, peleando y todo, ¿no es cierto? Para lograr alcanzar por lo menos lo que se llama el respeto y la dignidad a nosotros como tales, pues, ¿no? Entonces, la diferencia está en eso. Hay otra diferencia, en que nosotros trabajamos de manera muy suelta, de acuerdo, nadie nos mandonea, no esperamos de nadie. No tienen patrones. ¿No es cierto? Sin patrones, nos sentimos libres ya por naturaleza, y mientras que los otros tienen por patrones dos: la politiquería y la acumulación de los resultados del trabajo. O sea,
trabajar para ganar. Ya. Y por eso es que ahora, hoy en día, por ejemplo, hay invasiones porque todo lo que vean verde es su enemigo. Hay que arrasar para supuestamente lucrar, encontrar la plata. Ganar plata. Eso. Ahí está la diferencia. ¿Evo Morales es indígena? Ay, por Dios santo, ya me pescó por ahí. A ver, informaciones, ¿qué es lo que nosotros creemos? Cuando lo conocimos, lo conocí personalmente, él me dijo que era indígena. Pero los tantos estudios que se averiguan, se descubren por ahí, se dice que no es indígena. Ya. He encontrado, por ejemplo, una información que dicen que él es nacido en la Argentina. Escucha, bienvenido porque sea un argentino, digamos, ¿no? Pero su comportamiento, para sorprender una vez más, en función a la verdad, está faltando a la verdad. No si es que no fuera así, no habla quechua ni habla aymara. No lo sé. Algunas palabras, pero cuando... Pero palabra, una cosa... Sí, pues, porque personas hablan 2, 3 palabras en 2, 3 idiomas y ya dicen que saben. Claro. ¿No? Y eso también es... Ya. Volvamos a los temas pendientes que tienen los indígenas de Tierra Baja. ¿Cómo anda? Cuando vinieron con la marcha traían una serie de demandas, conservación del medio ambiente, la defensa de su territorio, su cultura, su hábitat. ¿Cómo están ahora? Mire, nosotros vinimos diciendo esto. Solo dijimos esto. No vamos a ir a bloquear caminos ni nada, a pararnos de cabeza. Pero queríamos nosotros vernos la representación del Estado boliviano. Porque ya habían muertos en Huaraí, ya habían muertos en Chiquitos, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, vamos a ir a Santa Cruz, vamos a visitar, vamos a conocerlo a los hermanos de por allá. Por eso nos vinimos, ¿ya? Pero vinimos pensando en esto, ¿ya? Derechos humanos. Por nuestros territorios, así, por el territorio, la identidad y la cultura, ¿ya? Eso implica pues nuestro derecho a la tierra, ¿ya? Que es función fundamental del Estado, supuestamente, ¿no? Porque, volviendo un poquito de esto, miren, el Estado, ¿por qué tiene que darme tierra? El Estado es de él, es mío, donde yo nací, y todos los bolivianos que habitamos, ¿no? Ese es nuestro territorio. El Estado es una instancia, es un mecanismo, nada más. Bueno, entonces lo que quiero decir, doctor, es que el gobierno no quiso atender. O sea, el Estado, prácticamente el Estado, porque cada uno... Pero de ellos... habría que diferenciar. Una cosa es el Estado como totalidad y otra cosa es el gobierno como parte del Estado. Sí, pero nosotros vinimos, reitero, vinimos buscando al Estado. ¿Qué buscábamos nosotros? Que nos digan qué quieren hacer con los pueblos indígenas. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué piensan hacer de nosotros al querer o al hacer invadir nuestros territorios? ¿Qué? Entonces, lo que buscábamos era eso y que nos digan, por otro lado, o a dónde nos quieren llevar. Ya. Una explicación, una suerte de sinceramiento. Exacto, nada más que eso. Ya. Pero brilló por su ausencia y aquí nos vimos con el pueblo de Santa Cruz que nos soportó varios días. Entonces eso nosotros lo vemos ahora traducido ya para la gestión esforzada de nuestro mecanismo nuevo. ¿No será que falta ahí, Marcial, un tema de representatividad? Quiero decir, ¿dónde está la CIDOB y con quién está la CIDOB ahora? Porque la CIDOB fue creada por ustedes, ¿verdad? ¿Por qué se ríe? Pero ¿cómo, pues? Es que es la paradoja de la vida, pues, ¿no? Usted lo ha dicho muy bien, es creación nuestra, yo soy parte de eso, ¿ya? Porque cuando yo llegué a Santa Cruz a formar parte de la CIDOB, era la CIDOB intercomunal del Oriente, Chaco y Amazonía. Oh, perdón, nada de Chaco ni Amazonía, del Oriente boliviano, por eso la sigla inequívoca, CIDOB. ¿Ya? Central Indígena Intercomunal del Oriente Boliviano. Yeah. Cuando yo vine ya para ser presidente de CIDOB, ya se elevó su rango, su jerarquía a Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Yeah. Entonces, eso es. Entonces tenemos mucho que ver, digamos, en ese... Pero ahora creo que han sido desplazados ustedes. A ver... Una cosa es que hubiéramos venido a buscar pelea, digamos, ¿no? Así que son inútiles,
porque son otros los que aplauden, ¿no es cierto? Esa es la victoria de la politiquería, pero nosotros no. El Parlamento, todos los indígenas, sin excepción, formamos parte del Parlamento. 34 naciones que habitamos acá en la región desde la Amazonía, el oriente del Chaco. Yeah. Entonces, somos parte de esta nueva estructura. Diríamos, SIDOC es parte de este Parlamento. Claro. Todas las demás estructuras, nadie queda afuera. Entonces, como la pelea no es entre nosotros, digo yo, ¿no? Entonces, no nos sentimos desplazados. Otra cosa es que tenemos nuestra estrategia de trabajo, ¿no es cierto? No para pelearnos, caramba, y que se nos vea a ver quién ganó de entre nosotros. No nos hace falta eso. Pero es verdad lo que usted dice, porque otra instancia, otros mecanismos institucionales son las que nos están perjudicando, ¿no es cierto? Y están vulnerando nuestros derechos. Como es el partido en función de gobierno, que son los que se han apropiado, digamos, de esa estructura. ¿El MAS lo ha dividido a los indígenas? Ah, sí, desde un comienzo. Desde que comenzó la gestión, desde el primer presidente del MAS hasta el actual, se han dado a esa tarea. Y cada día siguen acentuando más su angurria, digamos, de seguir dividiéndonos a nosotros. Ya. Eso es así. Por ejemplo, para señalar uno de esos, miembros de hermanos indígenas que son parte de esa estructura de la SIDOP-ASUP, ¿no es cierto? Son parte de ahí. Son los encargados de firmar resoluciones para aperturar el ingreso de la gente que nos está invadiendo los territorios. ¿Está hablando de los interculturales? Sí, o sea, los que entran, ¿no? Ya. Esos son. Pero los que hacen las resoluciones son representantes de nuestro pueblo. ¿Y cómo se eso es acá en el caso Santa Cruz. ¿Eso me llama a una suerte de traición, más o menos? ¿O cómo lo llamaríamos? No, ¿qué más o menos hay, doctor? Es directo. Ahí no hay vuelta. Ya, es directo el asunto, porque imagínense cómo pues yo firmar los mismos indígenas traicionando a los indígenas. ¿Qué tal? O sea, no tiene nombre eso, ¿no? Ya. Los interculturales no son indígenas, son infiltrados al gobierno. Sí, directamente. Ya. ¿Cómo están los avasallamientos en Guarayo? ¿Qué sabe usted? Mire, de esos lados. En Guarayo están siendo muy terminantemente así invadidos en su territorio. Nosotros estamos haciendo seguimiento permanente, estamos bregando, estamos luchando porque nuestros hermanos de la nación Guarayú reflexionen profundamente y se encuentren a sí mismos respecto a sus derechos y a las pérdidas que van a ocasionar para sus futuras generaciones como pueblo, ¿no es cierto?, respecto a su territorio. Pero eso es una cosa. Lo otro que es el trabajo estructural del gobierno a través de las instituciones como el INRA, la ABT, que van y les meten cositas pues a los hermanos indígenas, ¿no? Y se lo van ganando, ¿ya? Y van desplazando comunarios, ojalá que sea de a 5 o 10 los desplazados, de a 70, 80, de a 100 familias, y los van desplazando. Wow. Es una pena, sinceramente. Ya. Pero porque los avasallamientos no solamente van en contra de la propiedad, sino también van en contra de la cultura, la tradición, la costumbre. Definitivamente. La identidad indígena. Definitivamente. Una cosa muy triste, mire, yo le voy a decir esto, que muy poco lo tengo que decir, pero aquí sí lo voy a decir, no es porque ya me animé, no, sino porque lo demás que está ocurriendo no tiene lógica. Ganando nosotros un proyecto internacional, que vamos a tener, por ejemplo, que nos demuestre un área que ha sido desboscado, deforestado, pero que limite contiguo a un área que sea de bosque natural. Y cómo nosotros deberíamos de recuperar esto, que es nuestro territorio, qué trabajo vamos a hacer para reponer esa área que ha sido desboscada. Gran cosa, mire. Y nosotros dijimos, sí, estamos dispuestos, estamos de acuerdo. Poco tiempito,
ya ingresaron los interculturales. Oiga, ¿no? No hay, digamos, esa convicción de entrar a la pelea, a la lucha, a vencer, a ganar nuestro territorio. Oiga, estamos mal, ¿sí? Porque no hay una instancia de Estado, porque es responsabilidad de Estado, que nos ayude a resguardar, a salvaguardar lo que son patrimonios nuestros. No hay. ¿Le están invadiendo la propiedad? Sí, definitivamente. Ahora, tenemos una grata y es mucha nuestra esperanza, lo que están haciendo los hermanos de la región chiquitana. San Miguel concretamente para nombrar. Ahí tenemos autoridades que en estos momentos están trabajando porque ellos vienen, nos visitan, conversamos y todo. ¿Ya? Y están defendiéndose. Ellos sí que se están defendiendo. Ojalá que ese sea nuestro punto de partida. ¿Ya? O sea que también lamentablemente no hay una reacción de los pueblos indígenas, de alguna manera. Eso es lo que me está diciendo. Sí, porque el asunto es que en total desventaja, pues, ¿no? Los otros entran armados, pues, ¿no? Y es a matar, ¿no? Son grupos armados, irregulares. Claro. ¿Y nosotros qué? No, después con onda. No es con flores, ¿no? Ya. Pues. Y a propósito de todo esto, Marcial, ¿y el TICNI cómo está la carretera? Mira. ¿Sigue avanzando ese proyecto? Dios es maravilloso. Y nosotros dijimos, siempre lo vinimos diciendo. El discurso sigue de la garganta a la lengua y hacia afuera, que está avanzando. Lo que se ha avanzado y han consolidado son 2 puentes, ya formales, oficiales, físicos, ya, como para sembrarle el resto de la estructura para una carretera. Lo demás es todo el lado de Cochabamba, ¿ya? El polígono 7 que nos usurpó los mecanismos de gobierno. Lo titularon para entregarle compromiso por voto, ¿ya? A los cultivadores de coca, ¿no es cierto? Y se los entregaron titulado la totalidad del polígono 7, que son aproximadamente unas 200.000 hectáreas. ¿Eso se lo han entregado a los cocaleros? Ya, titulado. Ya. Nuestro territorio. Wow. ¿Ya? Eso hasta el río Ichoa. Ese es el límite que se le ha puesto. Pero yo no sabía eso. De ahí, que sería el segundo tramo, ese es el primer tramo, digamos. Ya. El segundo tramo sería a partir del Ichoa hasta el Secure, que son 67.000 kilómetros, o 67 a 70 kilómetros sería lo que está intacto. Ya. Hasta el río. ¿Pero la carretera sigue? No se ha paralizado. Por eso le digo, eso para nosotros no se toca más. Ya, y a ver, a propósito, ¿y no hay alguna posibilidad de hacer una denuncia internacional, digamos, que un poco intente frenar esto? Porque claro, usted me está diciendo, Marcial, de que eso se lo ha entregado a los cocaleros, y nadie se lo va a quitar a los cocaleros mientras esté el MAS. Mire, a ver, no recuerdo muy bien que estuvo por acá la comisión, es la comisión, ¿qué? Internacional sobre Derechos Humanos, ¿no ve? Ya. La CIDH. Ya, la Comisión Interamericana. Exactamente. Entregamos nosotros documentación. Cuando vino un comisionado especial de Naciones Unidas también para exclusivamente pueblos indígenas, vino hasta La Paz, ya. Mandamos una comisión, también se entregó documentación. O sea, hemos puesto en conocimiento. Ya. Pero, como le digo, hay un tribunal, Marcial, a propósito, que condenó al Estado boliviano, un tribunal creado en de Justicia Internacional, ¿no es cierto? Los derechos de la naturaleza. Y condenaba y exigía una serie de medidas al Estado boliviano. Sí, no se ha hecho ninguna. Tampoco, hay un silencio. Pero yo más creo en ese tribunal. Ahora, los mecanismos donde se recepcionan todo eso para su aplicación en términos nacionales, eso es lo que no funciona. Ya. Eso. O sea, ¿qué cosa no hemos hecho esto? Hemos hecho. Han hecho su tarea, han hecho su parte. Lo que corresponde, ¿no? Ya. Ahora, ya es la voluntad, esa voluntad política ausente de las representaciones de instancias de Estado, son las que no están respondiendo. ¿Y Chaparina, la historia de Chaparina? Es otro tema, ¿no? Que es lo mismo. Ahí se reduce todo lo que yo llamo, ¿no?, como una especie de venganza política. ¿Y por qué? Más o menos lo digo así.
porque resulta que el Estado, pues, reconoció territorios indígenas a nosotros, reconociendo, en este caso el PICNIS concretamente, un parque nacional, área protegida, territorio indígena, todo eso, ¿ya? Y porque hemos querido defender ese territorio con la sumatoria de todos los hermanos pueblos, se hizo esa marcha. Y nos pisan el coto ahí, en Chaparín. Fueron reprimidos. Claro, claro. O sea, el Estado, frente a lo que ese mismo Estado nos reconoció, ahora un Estado con otra conducción nos hace este vejamen, ¿no? O sea, muy bien grave. Bien grave. Y los protagonistas, los maestros para esas emboscadas, felices, ¿no? Premiados. Ascendidos. Pero ¿cómo pues? Había sido así para ascender, ¿no? Qué grave, ¿no? A la ONU, a la Llorente. OEA y todo ello, ¿no? Mira. Se condenaron, creo, algunos, ¿no? Hubo un proceso, salieron unos condenados con unas penas muy suaves, pero sí, nada más. No, hasta ahí. No pasó nada. Como para conformar, digamos, en ese momento. Como para calmar como lo que ocurre hoy en día, digamos, ¿no? Todas las situaciones levantando cortinas de humo, como para dejar atención a lo uno y prestar atención a lo otro. Se van inventando cositas. El tiempo pasa y no perdona a nadie, le digo. Ya. Marcial, el tiempo se nos va yendo. ¿En qué quedó el Parlamento indígena? A ver, el Parlamento. Actualmente, todo lo que hemos podido avanzar, gracias a Dios y gracias a la voluntad social, nunca vamos a entrar en contradicción a ello, es que la sociedad nos ha aceptado en términos generales, solidarios, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Nadie va a negarnos aquí, por lo menos en Santa Cruz, la existencia de un parlamento. Somos parte de esa estructura de que permanentemente participamos en los quehaceres, digamos, de los intereses de este gran pueblo luchador. Eso no lo vamos a negar. La universidad, comité cívico, bueno, pues, y otros como la propia gobernación y todo ello. O sea, en ello, diría yo, estamos bien. En lo demás, diría yo que nadie nos desconoce, nadie, pero el aspecto operativo para que nosotros podamos gestionar ya en lo profundo, pisando terreno sobre nuestras necesidades, eso es lo que nos ha dificultado. Y yo lo llamo también, es fruto de estas dificultades y crisis político, económico, social, hasta lo cultural. Eso es lo que hay ahora. Pero nos sentimos bien. Lo que también estamos bien es en cuanto a estas relaciones con la comunidad internacional. ¿Han avanzado? Sí, tenemos, por ejemplo, algunos anuncios de que el próximo mes de octubre recibamos una comisión muy grande de derechos humanos de manera intercontinental y para dar un reconocimiento a lo que es la marcha, el Parlamento y toda nuestra estructura. Eso es lo que tenemos hoy en día. Tenemos relaciones ya directas, digamos, con la gran nación maya de México, ¿no? Y con ello estamos trabajando. O sea, esas son las cosas. Creo que en ese ámbito estamos bien. ¿Por qué el Parlamento indígena no es quien propone asambleísta en el caso de la gobernación de Santa Cruz, por ejemplo? Si hay un problema que siempre aparecen indígenas, lo sacan, lo ponen, ¿no hay alguna posibilidad de oficializar de que sea esa designación o esos espacios, esos curules que hay pendientes ahí, no hay posibilidad de que se los asigne al Parlamento indígena y sea el Parlamento quien tenga que proponer? Sí, o sea, mire, no hemos querido nosotros, o no quisimos, mejor dicho, llegar con esta situación que viene y alborota, digamos, ¿no? Una nueva corriente, ¿no? Pero tampoco no quiere decir que la temática indígena vaya a ser una discusión, ¿no es cierto?, de quiénes son quiénes en función de nuestras estructuras en el frente interno. ¿Ya? Tenemos que reconocer que la estructura ordinaria de Estado constituyó acá la participación de los pueblos indígenas. Ok, que continúen, ¿no? Pero
Ya nos convertimos, el Parlamento se convierte en el testigo directo de las cosas que están ocurriendo hoy en día. Ya nos las conocemos muy bien, entonces ya va a venir el momento en que nosotros ya vamos a empezar, porque trabajamos nosotros con propuestas, no es discursito, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Igual va a ocurrir con ¿cómo se llama? Con el Parlamento plurinacional y todo ello. Igual va a ocurrir. Mire, gente que están ahí y son amigas. Cuando posicionó ya el Parlamento acá, allá estaban correteándose ya entre ellos. A ver dónde me voy yo, qué voy a hacer yo, a ver cuánto viene la comisión y posicionan acá. Hasta en eso estaban. Y nosotros, tranquilos, no vinimos para atropellar estructura. O a lo mejor es muy humilde, digamos, nuestra actitud, ¿no? El concepto de Estado plurinacional se sostiene en base a los pueblos indígenas. ¿Ustedes se sienten parte del Estado plurinacional? No, nosotros nos sentimos, ¿sabe qué? Una frustración de un Estado que juega con nosotros. Es frustración, no es otra. ¿Ya? Es más, hasta indignación. Porque no puede ser que a nombre de un gobierno indígena, ya, caramba, y que no merezcamos ni el respeto siquiera, no puede, sobrepasa toda ofensa, ¿no? Ya. Porque además entonces, Evo se declaraba el primer presidente indígena de Bolivia. Por eso fue que yo le dije... Y por eso le preguntaba si era o no era indígena para comenzar. No, pues no tiene nada que ver. Y si es, pero que tiene una actitud de esta, y ahora viene el 6 de agosto y se va a volver a hablar del Estado plurinacional. No, y tiene la plata para hacerlo porque acarrea indígenas de todas partes y ahí ellos ¿cómo es? Lo visten de todo y ya está ahí los pueblos indígenas, ¿no? Usted me está diciendo, Marcial, que los indígenas lamentablemente, algunos, no todos, están siendo utilizados por este gobierno. Sí, y con muy poco, porque es suficiente, como le digo, aparecen 10, 15, 20 indígenas ahí y ya, son los pueblos indígenas. Ese es un abuso total. La última pregunta, Marcial, ¿el fondo indígena les llega a ustedes? ¿Algún recurso de los fondos indígenas? ¿Se ríe, Marcial? ¿Por qué se ríe? No puede. Le llegó a algunos indígenas, les llegó, pero a manera solamente, digamos, de estrategias para hacer ver la capacidad o la incapacidad de los indígenas. Como para decir, ahí está, tenían un fondo indígena y no tuvieron capacidad de administrarlo y se lo robaron, se lo despilfarraron. O sea, quedamos nosotros totalmente mal. Pero resulta que era la caja chica del propio gobierno en ese tiempo. ¿Ah, sí? En el Beni, experiencia concreta. Alcaldes a la cárcel. ¿Por qué? Porque era que allá iban los ministros, le hacían firmar cosas y meta, ¿no? Así. A la cárcel. Un gobernador indígena también, ¿ya? Porque así lo manejaron. Ese tamaño que sobrepasa todo tamaño es el abuso y la afrenta a nosotros los pueblos indígenas. Bueno, qué pena, se nos va el tiempo, Marcial. En una próxima vamos a seguir conversando de estos temas. Muchas gracias. Aunque temas y cosas ingratas, pero así estamos viviendo, pues, ¿no? Así es. Gracias, Marcial. A usted, doctor.